Les damos la bienvenida a Pranamamis, un lugar donde compartimos reflexiones, dudas y quizás algunos encuentros. Hoy veníamos a compartir y abrir una conversación sobre cómo nos afecta el síndrome de la impostora. ¿Alguna vez te pasó que lograste algo después de haber trabajado un montón, haberte esforzado un montón y tu primera reacción fue sentir que no fue tanto mérito tuyo? No sentirte orgullosa, sino decir, bueno, es que tuve suerte. Para mí es una de las cosas más comunes que nos pasa, que es atribuirle el éxito o la situación a un evento fortuito de lo que sea que haya otra persona, a que en el día estaba tal, pero nunca es uno. El típico, bueno, los planetas se alinearon, qué suerte, como si no hubieras estado como loca organizando, estudiando, esforzándote. Sí, o peor cuando alguien te felicita o te dice algo, como tratás de restarle mérito, como no fue por casualidad o no es para tanto, como que si la idea sería que no te lo ganaste, que no te lo mereces, que fue fruto de la suerte y nada más que la suerte. También como que a veces incluso me pasa que ni siquiera me animo a creérmela porque como que digo, bueno, tengo que mantenerme humilde, o sea, como inconscientemente, como nada, ¿qué me la voy a creer yo? Y como si eso también de alguna manera, que quitarte mérito es lo que vale. Como el hecho de no creérsela tanto quiere decir que no te estás animando a ocupar un lugar, a atreverte, a animarte. Y muchas veces también nos pasa cuando estamos re bien, cuando logramos las cosas que nos habíamos propuesto o nos fue bien en algo para lo que nos esforzamos un montón. Te cuesta un montón creértela, decir, sí, ¿sabes qué? Fue porque yo lo hice, fui yo. Algo que se supone que por ahí tendría que sentirse bien, terminas tergiversándolo para quedarte ahí en el molde. También son conductas aprendidas. Nos vamos un poquito más atrás. El ocupar lugar para mujeres sobre todo es todo un tema. Todo el tiempo estamos en los transportes públicos, cruzamos las piernas tratando de no ocupar espacio. Y lo mismo pasa como que cuando hablamos la voz tiende a buscar la dulzura, a buscar que sea un poquito más baja, no impostar la voz. Creo que tengo el recuerdo de muchos varones hablando con la voz muy alta y de decir, pero qué carajo, o sea, quieren que se escuchen todos y nosotras es como que vamos más a una sutileza, a una voz más sutil y no es que sea algo que todas, pero creo que es algo bastante generalizado que se impregna en nuestro cotidiano y en nuestra vida. Y creo que muchas veces esto pasa aunque esté esta persona en la cresta de la ola, que aunque tenga todas para las de ganarse o aunque la historia de esta persona sea de éxito, es como nunca es suficiente. Y ni hablar si esta persona tiene pocos recursos, está tratando de montarse algo así como puede, con una laptop que está a medio pelo, con el teclado roto y con una planificación que es una locura. No tenés plata, no tenés contactos, no tenés nada que te sostenga y te estás exigiendo como que si todo eso estuviera y mirás el vaso más vacío que lleno. Pensaba mientras decías esto, en cuanto al contexto histórico también, femenino, solemos incluso en el inconsciente colectivo relacionar estas palabras como lo sutil, sensible, lo silencioso, lo tranquilo con lo femenino, ¿no? Y aquello que es imponente, el poder. O cuando vemos también una mujer que se impone, que forma parte de un mundo de hombres, lo vemos así, como la que tiene los pantalones. Eso se nos va impregnando en la mente y después poco a poco en distintos ámbitos de la vida se nos va manifestando de esta manera. No nos animamos a ocupar lugar, no te animas a soñar grande. Bueno, cómo juega todo esto de la impostura, de esa sensación de inseguridad constante en el autoestima, en la confianza y en el día a día de ser una mujer intentando vivir en este mundo complicado y animarse a proponerse cosas. Qué difícil que es. Creo que tiene mucho que ver. Tampoco quiero... El síndrome de la impostora y del impostor también abarca a varones. Hay quizás no tantos, pero sí los hay, que se sienten también afligidos. Sobre todo a la gente que es muy introvertida. El síndrome de la impostora se juega a morir. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Le pasa también a los hombres, pero o sea, hay un factor histórico, social, cultural. No voy a decir que afecta más o menos a las identidades no cis masculinas, pero sí distinto. Este mundo así del éxito y del poder está muy relacionado con lo masculino. Algo que
que creo que es un pensamiento que tengo desde hace unos 10 años, que el mundo está hecho para lo extrovertido. Entonces también un mundo que todo el tiempo y constantemente nos está exigiendo la exposición y el tener que vincularnos y relacionarnos constantemente con una afuera, y más ahora esto de las redes sociales te obliga a que salgas aunque no quieras salir. Otra cosa que se me une con lo que te dije antes es que también cuando éramos chiquititas el hecho de ser agrandada, o sea, hasta había como hasta un estigma. Sí, aparte había novelas infantiles que las agrandadas eran las cool, pero eran las que nadie quería, ¿me entendés? Eran las villanas. Las que llamaban la atención, las que se hacían respetar, las que ponían límites, las que decían lo que se les venía en gana. O sea, tengo un montón de ejemplos para decirte que esas villanas eran mucho más referentes que las que siempre se dejaban pisotear, las que siempre estaba todo bien. O sea, el modelo con el cual crecimos es una locura. Desde todos los ámbitos, como empiezo a pensar que no es inocuo que nos cueste tanto la exposición, el levantar la voz, el poner límites. Los otros días te dije, ¿por qué las mujeres nos ponemos tan border cuando estamos por menstruar? Se nos va al carajo la progesterona, es la hormona del límite. Excelente, es un gran dato. Bueno, nos voy a traer un poco más para acá a nuestro mapita y caminito que nos habíamos propuesto. Contanos un poco qué es el síndrome de la impostora, Mari, que lo tenés bastante bien fresquito. Todo esto surgió porque empiezo a leer un libro que se llama El síndrome de la impostora, y si bien hay algunas cositas que no me terminaron de convencer, creo que está muy enfocado en una lógica muy empresarial. Para mí es algo que también se manifiesta en muchos otros espacios. Básicamente hablan de esta sensación persistente que tenemos muchas personas de sentirnos un fraude. El espacio que ocupamos no es por mérito propio, que porque tengas herramientas, porque hayas trabajado en vos o formación, tengas resultados concretos, nada de eso significa que haya sido vos la que lo logró, sino que hay otros factores. Esto es un término que fue utilizado por primera vez más o menos en la década de los 70 por dos psicólogas. Lo empezaron a observar particularmente en muchas mujeres en el mundo profesional, mujeres que eran objetivamente exitosas y que aún así ninguna se lo creía realmente. No entendían por qué habían logrado lo que habían logrado, consideraban que había sido suerte, consideraban que habían sido otras las razones y no su propio mérito. Y junto con este término aparece también la teoría de la atribución, y que básicamente lo que estudia es a qué factores atribuimos las causas de lo que nos sucede. Ejemplo, te sacaste una muy buena nota en el examen, conseguiste el trabajo que querías, ¿por qué consideras que esto fue así? Y al ir estudiándolo se dieron cuenta que había como una tendencia de personas del género femenino atribuyendo lo bueno que les pasaba a factores externos. Por ejemplo, la suerte, por ejemplo, el profe estaba de buen humor, les gusté por cómo me veía, y el fracaso o las cosas malas que les pasaban, los errores, a factores internos. Fue por mi culpa, fue porque no estudié lo suficiente, fue porque hice algo mal yo. Sí, que si algo sale bien es por causa externa, lo cual es tremendo. Si algo sale mal es porque soy un desastre, porque no tengo el nivel, no tengo los estudios, me latigo. Y bueno, y de pronto, claro, me empiezo a dar cuenta, empiezo a corroborar todo esto que venía leyendo, y tendemos a ser muy malas con nosotras mismas, muy violentas, muy agresivas. Y bueno, nos pusimos a pensar, a ver cuáles son realmente las causas de esto y cómo podemos hacer para salir un poco de esa lógica tan pesada. Y bueno, pensábamos mucho como también en el estereotipo de la mujer hiperproductiva, la mujer que puede con todo, la jefa de hogar. La hiperproductiva, la perfeccionista. Tenés un montón de modelos de mujeres que tienen una carga arriba. No solo basta con que hagas esto, tenés que hacer también esto otro, y en todo, perfecta. O casi, porque la perfección no existe. Y sumado a eso, reaccionar tranquila, no gritar, comer bien, ser empática, tener paciencia, no desesperar, tratar de gestionar tus emociones, aunque el otro no las gestione, y así un sinfín de checks a completar en esta locura. Y es muy fácil identificarse, la verdad, con
con esto. Y bueno, y mientras tanto, muchas de nosotras, por no decir la mayoría, no me animo a decir la mayoría porque no tengo las estadísticas, pero simplemente estamos intentando sostener el presente, ¿no? Regular, sin enloquecer, proyectarse y construirse y bueno, todo bajo una lógica de exigencia total. Bueno, quizás es muy difícil, está bien, sea difícil. Sí, con esto no puedo dejar de recordar que uno de los preceptos del yoga es yama, que creo que es uno de los preceptos más importantes que trae Patanjali, que habla de la no violencia. Ahí está este azote que nos hacemos hacia nuestra persona, es una de las violencias más heavy que me parece que tenemos, porque es silenciosa, es sumamente destructiva, muy boicoteadora y que te deja muy pinchada. Creo que una de las sensaciones más te conecta con una parte muy de la inacción, ¿no? Te invita a la inacción o a la acción desmedida, ¿no? Estas dos reacciones que son antepuestas, ¿no? Voy a hacer todo o no voy a hacer nada, ¿no? Depende el yin o el yang donde te coloques vos. Suele suceder de que tengo que saber todo, tengo que hacer todo, tengo todo, o no hago nada, ¿no? Esto me parece bastante importante, reconocer la violencia en una y reconocer que esos pensamientos, bueno, en vez de crear, destruyen. Y no destruyen para construir, destruyen para erosionar. Y te dejan esa violencia que terminamos ejerciendo sobre nosotras mismas, en la manera en que nos hablamos, cuando no nos va bien, cuando fallamos o cuando no cumplimos con esas expectativas que nosotras mismas pusimos, es súper agotadora. Hay veces que por ahí me pasa de frenar un poco y decir, pará, porque esto me está drenando la energía, afloja un poco. Y bueno, esa autoviolencia, le vamos a decir, la estuvimos pensando como muy de la mano con este síndrome de la impostora, en cuanto a lo que es esa voz interna que nos repite y que terminamos normalizando, porque ¿qué pasa cuando uno la lleva a conciencia y decís, ¿por qué me hablo así? ¿Por qué me estoy tratando de esta manera? Sí, y acá surge una pregunta que me parece bastante esclarecedora. Cuando tenía 24 años, mi pregunta fue otra. Mi pregunta fue, si yo fuera mi vieja, ¿qué me diría? ¿Me hablaría así? Para mí, eso a mí me cambió todo. Hoy, con 34, mi vieja está muy lejos y ya no tiene tanta presencia en mi mente, por suerte. Creo que la pregunta es, si yo le diría a una amiga algo de lo que me digo, ¿me dirías a mí algo de lo que te decís? No, tal cual. Es que una se empieza a cuestionar eso y decís, claro, porque soy así conmigo misma. Qué tan importante es tratarse bien a una para soltar un poco todas esas pretensiones y esa exigencia extrema que nos ponemos y que le termina haciendo muy mal al cuerpo, ¿no? Acá me gustaría hacer como un pequeño paréntesis, porque muchas veces, por ejemplo, cuando veo que otras personas hablan de esto, internamente no termino de creerlo. Sobre todo porque hay gente que está muy en la cresta, ¿no? Que vos decís, ¿vos vas a tener pensamientos de este tipo? No te creo. A mí eso me pasa. O sea, generalmente cuando veo a otra persona que me dice que tiene estos pensamientos, es como, ¿qué carajos? Y me gustaría hacer un juego horrible de cuáles son esos pensamientos que te decís, por ejemplo. Bueno, literalmente hace unos días, contexto, he empezado en un nuevo trabajo que es, digamos que por primera vez en mi vida, un trabajo que tiene que ver con lo que estudié, con lo que me pasé muchos años estudiando, esforzándome para aprobar y para finalmente terminar una carrera. Este nuevo jefe que tengo me estaba explicando unas cosas para darme unas directivas y yo en un momento me doy cuenta que no lo estaba escuchando porque estaba yo pensando, cambia la cara porque se va a dar cuenta que no estás entendiendo nada de lo que te está diciendo y que sos un fraude, te recibiste de una carrera de la que no sabes nada. Literalmente me dije eso, boluda. Y bueno, como que en ese momento yo dije, bueno, stop, porque le tengo que escuchar, lo termino de escuchar, ¿no? Y después, bueno, me voy a mi mesita a pensar un poco en lo que me había dicho y a pensar un poco en lo que yo me había dicho a mí misma. Y dije, pero, nena, ¿qué estás haciendo? O sea, primero como qué loco el autosabotaje de yo no haber podido escuchar completamente lo que me dijo mi jefe, que probablemente era algo importante, porque me estaba empezando a pensar, uy, soy un fraude, uy, se va a dar cuenta. Y
Y después pensaba como qué ridícula un poco, porque todos los comienzos son difíciles, cuando las cosas empiezan de cero y da tanta ansiedad y tanto miedo, porque es algo desconocido y es algo que está bien, que no te sientas tan segura o tan cómoda dentro de ese espacio, pero de ahí a como irte al otro extremo y empezar a pensar que eso es un fraude, me parece que hay un camino que demasiado grande, que estaría bueno quedarse más en la compasión, en lo inicial, en esa no violencia, de decir, bueno, tiene mucho sentido que yo me sienta así. Y que también, al tenerse compasión, pensaba todo esto en mi mesita. Hubiera sido mucho más fácil reconocer que no estaba entendiendo lo que me estaba diciendo y preguntarle. Porque después fui y googleé un poco de lo que me había dicho, porque habían palabras que no reconocía. Y bueno, fue como un poco más arduo el camino para llegar a hacer lo que él me había pedido, que simplemente haberle preguntado, discúlpame, ¿me repetís esto? Eso es un ejemplo. Fíjate qué loco que vos pensás que cuando tengas más experiencia estos pensamientos van a terminar. Pues no, no. O sea, no de mala. Te juro que ojalá que sí. Porque buscamos mucha validación externa constantemente y cuando el exterior no nos da esa validación, por ahí empieza a temblar todo nuestro suelo. Totalmente. Y qué importante también el llevar a conciencia esa voz y empezar a mirarla un poquito desde afuera. Cómo este sentimiento no se va y uno termina a veces necesitando la validación externa. Pero qué importante también, pensaba, animarse igual a ir en contra de esa voz interna, que a veces puede ser muy convincente, pero bueno, te das cuenta a veces cuando elegís no escucharla o bajarle un poquito el volumen y darle más atención a la otra que está ahí, o sea, parece que no está, pero hay una voz ahí que a veces está bueno darle más fuerza, que te anima a mandarte igual y al final a veces terminás probando que no era así. Igual no me animaría a decir que siempre en todas está esa voz. Por ahí tenés que crearla. Por ahí es momento para inventártela. De alguna forma se inventó la otra, ¿no? Y acá me gustaría ligarla con el otro concepto de yoga que es Ashmita, esto de la identificación con el ego, ¿no? Que muchas veces nos identificamos con una personalidad, con una forma y también con nuestros propios pensamientos. O sea, de repente creemos que esos pensamientos son nosotros. Realmente son nuestro ser, realmente es algo real y no son más que pensamientos, porque la cantidad de pensamientos que tenemos en la mente por segundo es inabarcable para ni siquiera los podemos escribir, ni siquiera se lo podemos comunicar a alguien todos los pensamientos que pensamos. Entonces, muchas veces ese pensamiento primordial que nos habita constantemente, que tiene un discurso muy violento, quizás está muy reforzado por nuestra estructura, por nuestro entorno, por nuestro contexto, por nuestra familia, por nuestros amigos. Entonces, no porque nuestros amigos nos maltraten, sino porque les vemos a nuestros amigos que también se hablan mal, ¿no? Como que es Es una bola de nieve de creación de estándares imposibles. Cuando yo pienso en por ahí algunos amigos que me comparten sus pensamientos y por eso me parece muy concreto decir, no puedo creer que esta persona esté pensando en esto, porque les admiro a la mayoría de mis amigos, creo que son geniales. O sea, no paro de pensar en ellos con buenos ojos y de decir, es que lo tienen todo, es que necesitas creértela porque no es creértela, no es inventarte algo que no sos, es saber quién sos, es creer eso que sos, ¿no? Eso que ya está en vos y que no lo estás viendo, pero seguramente el resto sí, y aún así, por eso, muchas veces la validación externa puede estar, pero si no hay validación interna, no funciona nada. Y lo mismo al revés. Muchas veces no tenemos la validación interna y la externa tampoco, es un infierno de perdición. Entonces está súper interesante en trabajar en esta voz, en no identificarnos con nuestros pensamientos, sobre todo este tipo de pensamientos que son, ya te dije, que te erosionan, no construyen. Aguanten esos pensamientos que destruyen para construir. O sea, estos pensamientos que estamos hablando ahora. Crear pensamientos que destruyan, estos que no nos hacen nada bien, buenísimo, destruyámoslos. Porque queremos construir algo para nuestro beneficio, para estar mejor, para vivir mejor y ser felices. Que creo que es una de mis... Lo que más quiero es estar
tranquila y contenta, ¿no? De hecho, hace poquito le mandé un escrito a mi prima diciendo, yo soplo las velitas desde que tengo 9 años pidiendo por ser feliz. Tipo, mi velita, o sea, mi deseo de cumpleaños era ser feliz. Tremendo, para una nena de 9 años. Y lo sostuve muchísimo tiempo ese deseo. Obviamente después uno se desapega de esa necesidad de estar feliz constantemente porque no es algo que suceda en la vida normal, ¿no? Tenemos el blanco y el negro, tenemos las polaridades que sí, aceptar también los altibajos, aceptar que a veces esta voz de la autocrítica extrema va a tener más volumen. Probablemente cuando te estés animando o cuando te estés proponiendo hacer cosas que quizás antes nunca hiciste, pero sí, el tema de la no identificación es muy loco porque cuando la empezás a aplicar con conciencia, yo no digo que de un día al otro se te resuelva porque, bueno, al menos yo no lo he vivido aún, pero sí me empiezo a dar cuenta que, claro, hay un momento en que frenás un segundo y decís, ¿por qué pienso esto? Y esa mínima y breve pregunta de autocuestionarse lo que tu cabeza está pensando y poder separar lo que sos de lo que tu mente piensa que sos, es abrir un diálogo con vos misma que puede tener muy buenos resultados, digamos, que puede darte esa tranquilidad y esa calma que a veces es tan difícil conseguir cuando estás todo el tiempo empujándote a cumplir con esas expectativas y esa exigencia que te pusiste. En lo particular, esa pregunta, por ejemplo, yo te la refuto. Cuando estoy en jodida, te la refuto. Te argumento por qué pienso lo que estoy pensando. Y yo necesito cortar en lleno. Creo que hoy armamos preguntitas en el Instagram y para mí es terapia un poco de shock, cortar con lo que estoy haciendo, hacer otra cosa. A mí el agua me pone como en punto cero. Una buena ducha y cambio el mood o lo que sea que tenga para hacer en ese momento que me traiga de vuelta y me saque del overthinking, porque si no estoy y le doy manija. Para mí muchas veces en el mismo momento que me doy cuenta que tengo un pensamiento de mierda, si me pongo a seguir pensando sobre el pensamiento, me hago un pensamiento ultra peor. Sí, es que lo que decís es totalmente así y también viene de la mano de reconocerlo como pensamiento. Decís, ok, no me puedo seguir torturando con esto porque la estoy pasando re mal, me voy a dar una ducha, voy a salir a dar una vuelta, voy a ir a la verdulería que necesito tal cosa o bueno, me voy a poner a preparar la cena, pongo música y empezás a distraerte un poco y salir de esa nube tan horrible. Sí, y hay algo que lo amplifica muchísimo más, las redes sociales. Las redes sociales amplifican esto muchísimo más. Ponerte ya a scrollear sin un objetivo en concreto no me parece una propuesta para que te hagas en el día. Si querés entretenerte, ponete, no sé, una película, una serie, como pasar el menor tiempo posible con las redes sociales, porque más allá de que la piba que se está haciendo un matcha en Bali también llora, tiene lágrimas de oro, no sé, no te parece tan importante porque está haciéndose un matcha en Bali, ¿cuál es el problema? O sea, ya está, llorá, pero tenés una vida en sueños, no me jodas, ¿entendés? Es como, generalmente seguimos a gente que en vez de influenciarnos para hacernos sentir mejor, nos hacen sentir miserables en una vida que quizás está re buena. Tipo, yo por ejemplo esta semana, a partir de este año y el año pasado también he tenido varios objetivos, ¿no? Para tratar de sentirme mejor. Y una de las cosas que me pasa más que nada en Barcelona es que tengo pocas amistades. Por supuesto que las amistades que tengo son de calidad y eso me encanta, pero el problema es que, claro, vivo en una ciudad que es grande y que es muy difícil coincidir con otros. Similar a Buenos Aires, ¿no? Pero no por el ritmo y el frenesí de Buenos Aires, ni tampoco por las distancias, ¿no? No son monumentales como en Buenos Aires. Pero cada uno tiene su vida y la vida adulta tiene un montón de obligaciones y responsabilidades, ¿no? No estás como a los 20 y tanto que no trabajás, entonces un poco que podés, como tenés más cintura para negociar en tiempos de verse. Entonces una de las cosas que me había propuesto era esta. Y esta semana, a la par, no pude cumplir con otros objetivos que eran más bien laborales. Entonces fue como, y esta misma semana me he podido juntar
con 3 amigos. Y hoy mientras estaba sintiéndome como el ojete, diciendo puta madre, que no hice todo lo que debería haber hecho, que nunca hago todo lo que tengo que hacer, dije, pucha, ¿a vos no te gusta sociabilizar generalmente demasiado? Porque soy muy de mi casa y muy de mis amigos más íntimos. Y de repente, esta semana no estaba ni a jueves y ya me había juntado con 3 amigos. Como era un objetivo que querías y lo hiciste. ¿Por qué no lo estás viendo? ¿Por qué le saco valor? Claro, es que al no ser productivo también pierde valor. Claramente en esta mirada, ¿no? En esta mirada de tortura hacia quiénes somos. Yo estaba pensando, conectándolo con lo que hablabas de las redes sociales, generalmente vos te juntás con tus amigos y dejás tu celular al costado y no lo ves. Y eso no aparece en las redes. Entonces capaz que lo que después anduviste pensando de uy, no hice todo esto y qué sé yo, es porque quizás justamente es, bueno, le quitas valor a haber podido cumplir al menos con ese objetivo de aumentar un poco tu vida social, pero no es lo que se ve concretamente, no son los resultados que podés mostrar o se evidencian, sino que es algo más interno, más humano, más de la conexión con el uno a uno. De alguna manera siento que se le quita un montón de importancia hoy en día a eso, que hoy es producir y poder demostrar que produjiste. ¿Produjiste se dice? Sí, produjiste. Totalmente. Aparte, este ejemplo venía a cuentas de que, bueno, vos sabés que escribo un cuaderno todas mis mañanas. Generalmente lo escribía con lo que tenía ganas de escribir, lo que pasaba, cómo me sentía o lo que fuera. Lo que surgía en la escritura. Y últimamente me propuse que esta escritura al final que trate de expresar cuál era la intención para el día, cuál era mi intención para este día, ¿no? Y segundo, cuáles eran mis 3 focos en el día. Estos 3 focos eran siempre algo ligado al trabajo. ¿Qué pasaría si esa mirada empieza a modificarse y empieza a hacer que me autoperciba no solamente como una persona trabajadora que tiene que valerse por sí misma como trabajadora, sino que también tenga que valerse por sí misma por lo que crea, por con quién socializa o si socializa, por si se sabe compartir, si no se sabe compartir, por si necesitas trabajar en algo propio? Me refiero a ¿estás teniendo alguna situación? O sea, ¿tus pensamientos rumiantes son de tal cosa? Bueno, quizás uno de los objetivos tenga que ver con esto, ¿no? Tenerlos en esta lista de objetivos, estos 3 objetivos para el día. Con Mari estuvimos preguntándole a nuestras amigas y todas y cada una, no hubo ninguna que diga, ¡ay, no! ¿Yo? Sí, es un pensamiento que está muy generalizado en todos nuestros vínculos en sí y que creo que muy pocas veces hablamos de esto. Quería compartir algo de lo que nos estuvieron compartiendo también nuestras amigas y recordaba de una vez que hablaba con una amiga que acababa de arrancar con un trabajo nuevo. Nos habíamos juntado y yo le preguntaba cómo le había ido su primer semana. Me decía, amiga, estoy agotada, y se empezó a dar cuenta que fue porque tenía tanto miedo de que de que la gente que le había dado ese trabajo se arrepintiera porque por miedo a que se den cuenta, entre mil comillas, de que no era la persona adecuada para ese puesto. Spoiler, sigue trabajando ahí y le va súper bien. Entonces, por este miedo, no había parado de trabajar un segundo y se había estado forzando, pero demasiado ya, como que había logrado resultados que ni siquiera eran necesarios para una primer semana de trabajo. Y bueno, pensaban cómo eso afecta al cuerpo. Hiperagotamiento, la ansiedad, insomnio, el estrés, contracturas, taquicardia, mala digestión, apretar la mandíbula, el bruxismo. No, que el cuerpo, pobrecito. Hay un libro que dice el cuerpo lleva la cuenta, olvídate. No hay dudas, nadie duda ya de esto. Y qué bueno, que el cuerpo en algún momento te expresa, tipo, che, banca un poco, si no se vuelve insostenible. Me voy a ir un poquito a las herramientas, que me parece importante. Una de las primeras que dijimos, y ya la mencionamos antes, fue el hecho que vos propusiste de el cuestionar, ¿no? Sí, concientizar.
diría. Sí, concientizar el lenguaje interno, observar el lenguaje que estás teniendo, darte cuenta, pensar que ese es un pensamiento, registrar que es un pensamiento. Ya eso es cambiar un poquito no digo el pensamiento en sí, pero sí la óptica. Ya de repente decís, bueno, ok, esto es una forma, tengo 1000 formas más. En vez de decirse no puedo, decir bueno, estoy aprendiendo, bueno, es un proceso. Cambiar el enfoque. A veces no va a desaparecer esa voz tan violenta, pero sí podemos, ya sea subirle el volumen a esa otra voz que quizás ya esté y no le estamos dando tanta atención, porque la otra voz puede ser muy, muy pesada e inconvincente, o crearla. O sea, forzarte a que exista esa otra voz. Sí, y también no olvidarnos que nuestros pensamientos están todo el tiempo dialogando con nuestro sistema nervioso. De repente está re bueno que pensemos un poco como más tranqui. Yo tengo un sutra que compartí hace poco. Cuando tu mente esté perturbada por algo, contempla lo opuesto. Gran sutra, me parece increíble. Después hay otra, que es otra herramienta que pertenece a la terapia de aceptación y compromiso, que es aprender a relacionarnos con nuestros pensamientos de otra manera, que está muy ligada a lo que venimos diciendo, que es esto de no creer todo automáticamente. Y entonces, si pienso que soy un fracaso, no significa concretamente que soy un fracaso. Es un pensamiento, no una sentencia de repente. Como ponerle ese segundo stop al pensamiento que surge. No creernos tanto esos pensamientos, creernos los otros un poquito más. Y esta es la otra propuesta que yo te compartí, que en mi caso me sirve mucho, que es terapia de shock, vuelvo al cuerpo. ¿Cómo vuelvo al cuerpo? Bueno, cada uno va a tener su recorrido de cómo necesita volver al cuerpo. En mi caso, y lo que yo promulgo, y estimo que lo compartís, es el yoga, la respiración consciente, el meditar, el hacer terapia somática. Todo este tipo de herramientas a mí me dan como un punto en cero. Puedo ver las cosas con perspectiva, me puedo mirar con un poco más de objetividad sin estar tan inserta dentro del caos mismo, que cuando me tengo que pensar en este momento es como que si tuviera tachones por todo mi día. Es como si hubiese dibujado tachones y de repente cuando me freno, que en ese momento seguramente no elija meditar porque como tengo tachones en mi cabeza para mí el cuerpo es lo más concreto que me hace detenerme. En ese momento puedo empezar a ver con claridad, ¿no? Apartar esos nudos y verlo concreto. El otro día estaba hablando con una amiga que me contaba que andaba con una contractura muy, muy, muy fuerte. Entonces que había decidido, y no me lo contaba muy contenta, había decidido no ir a entrenar, no ir a clase de yoga, qué sé yo, quedarse en su casa. Y yo le decía, bueno, por ahí estaría bueno que en vez de, o sea, me parece súper bien que hayas tomado esta decisión de descansar, pero por ahí, en vez de quedarte tirada en el sillón, scrolleando, también te des unos minutos para cerrar los ojitos, respirar un rato, hablar con vos misma, tratar de enfocarte también en esa parte del cuerpo que te duele, volver al cuerpo y quizás también de esa manera la musculación afloja, encontrás más calma, porque ella me hablaba mucho de la culpa, ¿no?, que le causaba no ir a entrenar o no ir a la clase. Y a mí me parece lo más valioso que existe poder dialogar con vos misma y entender que si ese día estás muy estresada, te sentís demasiado agotada con tu cabeza, te puedas dar un momento de conexión con tu cuerpo. Otra cosa, otra herramienta que proponemos es practicar asteya. Asteya significa en sí no robar, ¿no? Pero también se puede trasladar al no compararnos, al no estar compulsivamente mirando al otro, pensando que su vida es mejor. Son otros zapatos, es otra la historia, tiene otro recorrido que no es el propio. Darnos cuenta y resignificar nuestro camino y todos los pasos que elegimos tomar y hacernos carne de eso, ¿no? Compararnos compulsivamente nos roba presencia. Y bueno, creo que va muy de la mano con esto que acabas de decir, aceptar y permitirse a una misma habitar el proceso, más que estar todo el tiempo en búsqueda de esos resultados de perfección que te empujan y que te fuerzan a vivir en estrés, en agotamiento, en cansancio. Creo que también cuando empezás a mirar la vida un poco desde ese lugar,
lugar de todo es transitorio, todo se está transformando y es un proceso. También volvés un poco más a la hora, al presente, y ahí encontrás un poco de calma. Sí, de reconocer de que estás en movimiento, que tu proceso está en movimiento, que no somos sujetos terminados, no somos algo que está concluido. De hecho, si concluimos es porque estamos muertos. O sea, todo el tiempo estamos empezando de cero en algún ámbito, ni que hablar de gente que vive empezando de cero en sus décadas, ¿no? Pero bueno, nunca en sí empezás de cero porque tenés todo un bagaje, un recorrido atrás, a mirar, a reconocer y a honrar, ¿no? Y también honrar el punto donde estás hoy. O sea, a partir de que miraste el pasado, no mirarlo con recelo ni con sentimiento de debería de haber hecho más, porque no tiene sentido hacer eso, sino mirar el presente con buenos ojos, con el ahora. Ok, hoy es mi hoy, listo. Este es mi proceso y por acá estoy yendo y elegir por acá por algo, para algo. Sanar el síndrome de la impostora no va a ser magia y seguramente no lo logremos jamás porque va a estar ahí. Quizás también lo que pasa ahora es que lo tenemos muy desbordado, pero en su medida también nos invita a avanzar, a ser un poquito más ambiciosas, a tener ganas de conocer, de curiosear más. Lo que pasa es que, bueno, todo en su justa medida tiene sentido. Sí, de hecho, algo que he estado hablando mucho en mi terapia es reconocer a esa voz de la autocrítica o a esa sensación de impostura como un mecanismo de la mente que en realidad está buscando cuidarte a veces. Realmente te empezás a dar cuenta cuando te alejas un poco y lo empezás a ver desde afuera y decís, a ver, ¿por qué mi mente está intentando decirme que no sirvo para esto? Y bueno, por ahí al final terminás reconociendo que de alguna manera un poco rebuscada y retorcida, tu mente está intentando encontrar un lugar seguro, porque al final saltar a lo desconocido da mucho miedo. Está bueno poder reconocer que es así y decirle, tranqui, gracias, pero te voy a bajar un poquito el volumen. Claro, de repente esa madre que decía que me dijera mi vieja era una madre sobreprotectora, ¿no? De repente esa voz era eso, la sobreprotección, ¿no? Sí, totalmente, cambiar el discurso, ¿no? Mirarnos con un poco más de ternura. Gracias por estar acá con nosotras. Ha sido un placer, nos ha costado un poco. Todo, no solo porque el tema es complicado, sino también porque esto es nuevo también para nosotras. Pero bueno, lo hemos dado. También nos gustaría, en el caso de que a alguien le guste o tenga ganas de compartirse, nos gustaría escuchar o leerlas o lo que fuera para sentirnos acompañadas y compartir de que esto es comunitario. Y si tienen algunas otras herramientas a compartir, porque esto también se construye entre todos, bienvenidas sean esas herramientas que las recibimos. Creo que de lo más importante es que cuando empezás a darte cuenta que hay algo que le pasa a mucha gente, poder hablarlo, poder compartirlo, poder exteriorizarlo. Y quizás en algún momento empiezan a surgir respuestas, empiezan a surgir maneras de atravesar esto. Sí, si sentís que esta charla le podría servir a alguien, compartísela, no seas hortiva, que seguramente le puede hacer un poquito bien, nada más. Bueno, y nos vemos en el próximo episodio de Pranamami.